Hablando justo de la familia Fujimori, que es lo que decíamos al inicio del programa, se trata de una familia cuyos actores han estado participando activamente a lo largo de los últimos casi 35 años en nuestro país. El padre, la madre, la hermana mayor y el hermano menor. Vamos a ver precisamente una nota sobre lo que ha sido la familia Fujimori en todos estos años con nuestra compañera Dayana Ciesa. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Era la década del 90 y un desconocido ingeniero agrónomo inesperadamente conectó con las masas e ingresó así a las grandes ligas de la política peruana. ¿Cuál ha sido la reacción de la familia después de todo este cartón, del tsunami, como lo han llamado algunos? Yo creo que ustedes ven aquí a mis hijos. Mire, le voy a presentar Keiko Sofía. Dicen que tú confiabas en tu padre. Sí, desde un principio. Cuéntanos. ¿Por qué? No sé, porque creo que su capacidad hacía que él es un hombre muy capaz. A ver. Kenji está muy serio. ¿Qué pasa con Kenji? ¿Qué pasa si no gana? Me voy de viaje, me dicen. Normalmente él es tranquilo. La tercera es Sachi. ¿Sachi? Sachi es belleza. Que Hiro quiere decir blanco, ¿no? Aquel día que los Fujimori Gushi abrieron las puertas de su intimidad para darle pase a los avatares de la política. Ese 8 de abril de 1990 fue el inicio de lo que sería en adelante una vida pública marcada por éxitos, pero también desencuentros y rupturas familiares que en ese entonces ni estos niños, ni esta comedida esposa, ni este neófito político sospechaban. Creo que va a ser una jornada larga, probablemente agotadora. Entonces, es importante tener la suficiente energía para resistir todo el día. ¿Soñó usted con el triunfo? En ese sentido soy parco. ¿Qué va a hacer de su familia si es que las encuestas no les son favorables, si es que el voto popular no les es favorable? Mira, pues me voy a trabajar a mi verdadera profesión. Ingresa finalmente el candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori, junto con su esposa, hasta la mesa donde sufragará 04586 y se dispone a saludar a los miembros de esta mesa. Lo que tampoco sospechaba la esposa del ingeniero Alberto Fujimori es que luego de esa intensa jornada electoral vivida hace 34 años, en la que estuvo fielmente junto a su esposo, cuidando cada detalle para que el candidato brille ante las cámaras, tendrían diferencias irreconciliables en el seno familiar, que terminarían en graves acusaciones y denuncias que dividieron por completo a los Fujimori. Despojado de su saco, se encuentra ahora el señor Alberto Fujimori encima del vehículo oficial que lo trasladó hasta este lugar para dirigirse de alguna forma hacia algunos de sus simpatizantes que también se congregaron en esta esquina. Justo cuando el patriarca empezaba a saborear las mieles de la popularidad y a conocer por dentro al monstruo de la política. La victoria llegó para el chino y su nueva vida en Palacio de Gobierno también. La familia se mudó a la residencia presidencial. Desde ese entonces, el apellido Fujimori se perpetró en la política peruana. Alberto, Susana, Kenji, Keiko, Hiro y Sachi eran los nuevos inquilinos de Palacio. Escuchaban misa juntos. Recorrían los espacios de su nueva casa. Compartían en familia como siempre lo habían hecho hasta el año del triunfo de su padre. Bueno, ha cambiado en cierta forma, indudablemente. Estamos realmente viviendo aquí en un ambiente que es de palacio, pero que a mí particularmente no me hace olvidar las necesidades
y las alternativas que tenemos para los problemas. ¿No? Sí. Debo organizarme para tener la oportunidad de estar siempre con los chicos, como siempre lo he hecho. A ver, Kenji, ¿tú qué opinas? Sí, Kenji. ¿Tú crees que ha cambiado la vida de nosotros? No. No. ¿Por qué? Siempre almorzamos juntos, Sí. cenamos juntos, Sí. jugamos juntos. Sí. Aún sin ser contaminados por los males del poder, la familia se mostraba con las mismas costumbres que solían compartir en casa, como jugar a las carreras con su padre. Echarse un partido de básquet entre ellos. Kenji siempre fue el más entusiasta frente a un cariñoso padre siempre presente, según los registros de la época. Estas son imágenes inéditas de la vida familiar de los Fujimori cuando recién llegaron a Palacio de Gobierno. El flamante presidente además mostraba su afición por las plantas. Se comprometía públicamente a arreglar los jardines interiores de la residencia. Los Fujimori se veían como una familia unida y sin problemas. ¿Qué te gusta más del palacio? ¿Ah? Los juegos, la comida, ¿Qué comida te gusta del palacio? la lasaña, La lasaña y después, el ceviche. Sachi, ahí te voy a entrevistar. ¿Qué te parece? No te olvides que yo trabajo en la televisión. ¿Te gusta el palacio? Sí. ¿Qué te gusta más? La sala. La sala, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué la sala? No sé. Es Porque es bien bonita. bonito. No han cambiado las costumbres de la familia Fujimori Gushi, quizá de repente. No, creo que no mayormente. En mi caso, yo siempre he trabajado intensamente, aunque ahora tengo un horario especial, porque trabajo hasta las 3 de la madrugada y me despierto a 8:30. Sin embargo, la felicidad duró poco. No pasó mucho tiempo para que los conflictos dividan al clan Fujimori. Susana Higuchi al año siguiente denunció escandalosos hechos que involucraban a los hermanos y cuñados del presidente. Los acusó de apropiarse de la ropa donada del Japón para los más pobres, lo que la hizo tomar distancia y discrepar abierta y públicamente con las acciones de su esposo. Yo desde el 28 de junio del 90, antes del 28 de junio, ya no quería ser primera dama. Ya había visto y sentido cosas irregulares. ¿Cómo qué cosas? Como cuando un niño entra en pecado y no te puede ver a los ojos y se sienta y se agacha para hablarte. El matrimonio quedó resquebrajado. Al poco tiempo, Fujimori anunciaba el divorcio entre ellos. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. El argumento que sostuvo ante un juez fue que su esposa lo había injuriado gravemente. Para ello presentó como pruebas videos de entrevistas que ella había concedido. ¿Usted se mantiene en la acusación de injuria grave, presidente? No tengo otra salida, otra causal que esa para que este divorcio se concrete. El pico más alto de este sismo familiar y político de esta historia se produjo cuando Susana Higuchi denunció que su esposo la maltrató y encerró en Palacio de Gobierno. Ella abandonó la sede y se fue a vivir al local de la academia preuniversitaria que formaron al casarse. No me explicaba del porqué de los ataques. Yo, ¿qué de malo había hecho? ¿Torturas físicas o psicológicas? Físicas, psicológicas, robos, etcétera, etcétera. ¿Que empezaron en Palacio de Gobierno? Desde que fue electo presidente en el año 1990. La familia se quebraba. Era 1994. Susana dejaba Palacio y Sachi se iba con ella, mientras que el resto de sus hijos se quedaban con su padre.
Eran tiempos en los que, a pesar de ser muy jóvenes, la política ya regía en sus vidas por completo y las decisiones de los Fujimori afectaban a su vez al país. Keiko Fujimori, a los 19 años, asumió las funciones de primera dama junto a su padre, pero no fue la única que tuvo un rol protagónico en la vida política del país. El menor de los hijos, Kenji Gerardo, el engreído de Alberto, cuando apenas era un adolescente, también estuvo en medio de decisiones importantes. Acompañaba a su padre a los viajes, eventos y presentaciones públicas. Se pensaba que lo preparaba para ser el heredero político de los Fujimori, pero su hermana mayor, Keiko Sofía, también avanzaba por la misma senda. Y aunque Susana, lejos de Palacio, años más tarde siguió influyendo en la vida de los Fujimori y sobre todo en un hecho histórico para el país. Un congresista de la República recibiendo dinero que le pertenece a todos los peruanos a cambio de traicionar la voluntad del pueblo peruano. Se hizo congresista, salió reelecta en el 2001 nuevamente por el Frente Independiente Moralizador, partido de la oposición que hizo público el primer plativideo con el que cayó el régimen de Alberto Fujimori, su ex esposo, que ya llevaba su tercer periodo de gobierno. Más de 10 años, los Fujimori ocuparon la sede de Palacio, tras una serie de hechos que marcaron nuestra política, como el cierre del Congreso, la aprobación de una nueva Constitución, aciertos y errores de un régimen que terminó con la fuga de Alberto Fujimori del país, y Keiko abandonando Palacio de Gobierno, que fue su casa desde que era un adolescente de 14 años. Vamos Keiko, vamos Keiko, vamos tres. El resto de la historia ya es conocida. Empezaron entonces los intentos de Keiko por convertirse en la sucesora de su padre. En total, hasta hoy, ha postulado 3 veces a la presidencia sin éxito. Tentó suerte en el Congreso y ocupó una curul como la congresista más votada. Batuteó desde ahí el partido de los fujimoristas. Sin embargo, su deseo de llegar a ocupar el cargo de máxima autoridad del país la hizo volver a postular a la presidencia, y aunque esta vez hizo lo posible por desmarcarse de la mochila pesada que le dejó su padre, tampoco tuvo éxito. Esto dio espacio para que otro miembro de la familia Fujimori entre en las grandes ligas de la política. Kenji Gerardo Fujimori se hizo congresista con el voto popular. Consiguió también ser el congresista más votado en el 2011. Pero la rivalidad de Kenji y Keiko llegó a extremos inimaginables. Su propio partido, Fuerza Popular, reveló la existencia de unos videos que involucraban a Kenji con congresistas que intentaban comprar a fujimoristas a nombre del gobierno de PPK para que no apoyen la vacancia. Una guerra entre hermanos que le costó a Kenji el desafuero parlamentario y una sentencia condenatoria por tráfico de influencias. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja. Y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. No solo Kenji pagó un precio alto, su padre recibió los daños colaterales de la discordia entre los hermanos. El chino tuvo que volver a prisión luego que Kenji lograra supuestamente pactar con el gobierno de PPK el ansiado indulto para su padre. Pero lo que afectó a toda la nación fue la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la implacable posición de una lideresa opositora. No hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Fue una guerra fría con puyazos en redes e indirectas públicas de ida y vuelta, pero sin mirarse a la cara. Otra vez los Fujimori remecían la política del país. La familia Fujimori, al igual que su bancada, estaba quebrada por rencores internos que solo fueron superados por el deseo de su padre de verlos unidos de nuevo.
Kenji reapareció en medio de una complicada campaña electoral junto a su hermana y con un emotivo y público abrazo sellaron la fuerte disputa. A pesar que Kenji carga aún con una condena de 4 años al haber sido acusado de comprar votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, presidente que le concedió el fallido indulto a su padre. Un abrazo que hoy vuelve a repetirse entre hermanos en medio de una triste despedida. Cumpliste también tu último deseo, papá, que Kenji y yo vamos a estar unidos para siempre. Keiko ha dicho que sus padres terminaron siendo amigos a pesar de todo lo vivido. Su primera salida en libertad fue venir a saludar a mi mamá, que también se encuentra acá. Y saliendo, él me dijo: gracias por traerme, qué bonito sitio. Yo también quiero estar acá, al lado, no tan cerca, pero al lado de tu mamá. Y es que mis papás, a pesar del divorcio tan duro que fue para nosotros los hijos, ellos finalmente se amistaron. Esta vez le dan el último adiós al patriarca de una dinastía que ha marcado la historia política del Perú. ¿Quién será el encargado de suceder ahora al líder fujimorista? Eso aún está por verse.